Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de la tertulia. Antes de nada y como siempre, darles las gracias por estar ahí, hacerlo en nombre de todo el equipo que hace posible que estemos un día más aquí compartiendo un rato con todos los amigos, y espero que todo el mundo haya tenido buen fin de semana a pesar del agua y a pesar de ese susto del agua y de esa tromba que tuvimos el fin de semana. Vamos a hablar seguro, igual que vamos a hablar de muchos otros temas de la actualidad. Pero antes de nada, como siempre, pues voy a aprovechar para saludar a los componentes de la mesa antes de que entremos en materia. Saludar a Pepi Salazar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. A Manolo Montes. Muy buenas tardes. A Rafael Contreras. Oye, por cierto, ¿dónde está Anita? Anita. Ah, ¿no está Anita? Esa ya no está, ¿no? ¿Qué Anita? Ah, no está, Anita no está, ¿no? No, Anita, yo qué sé, no sé. Anita no está. ¿Qué ha pasado? Yo me he ¿Ha perdido. tomado pastillas? ¿Anita Pastor? Ah, ¿dónde está Anita Pastor? ¿Dónde está Anita Pastor? Ay, cosa. Pero es que claro, como no lleva la camisa con los bordados, pues me he Es que despistado. hay que estudiar Ay, con Rafael. es que esto era para nota, ¿eh? No, era para seguir la tertulia que estábamos hablando de la verdadera libertad de expresión. Ah, Lo que bueno. es un órgano de información verdaderamente democrático. Bueno, Podemos seguir. ¿eso qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es? Déjame que salude a Juan Manuel. Buenas tardes, Nuria. Molina Aguirre. y Aguirre, que parece un despacho de abogados. Sí, Molina sí. y Aguirre. Él sí sabe dónde está. Anita Pastor. Anita Pastor, ¿dónde En la está? CNN. Ya es que mira, me estoy comiendo la uña. ¿Dónde está Anita En la Pastor? CNN. ¿En la CNN? ¿Pero la CNN de España? Sí, Ah, de corresponsal, porque la CNN ya no emite desde aquí, pero vamos. por eso. Bueno, pues nada. Oye, y ahora que hemos hablado de Anita Pastor, yo voy a aprovechar para mandar un saludo La amiga de No, Anita Correa, Pa- la amiga de... La amiga No. de Correa. No, Anita Pastor, pero sí que a mis compañeros, en este caso de otras televisiones, de la radio, de la prensa. Este fin de semana he tenido oportunidad de estar con alguno de ellos y echar un ratito, pues desde aquí un beso. Sé que algunos de ellos se están tomando ahora un cafelito porque nos ven en reposición, pues un besito fuerte para todos ellos y nada, desearles muy buena semana de trabajo también para ellos. Y que disfrutemos, porque estamos viviendo unos tiempos en que esto de poder comunicar parece que es para unos cuantos privilegiados. Así que vamos a disfrutar a tope nosotros que podemos. Besos para todos. Y Bueno, también... y saber valorar el trabajo que hacen otros compañeros, aunque sean de la competencia, que creo que también es un deporte muy bonito. Bueno, Yo hablaba el otro día precisamente de este tema con una compañera y yo le decía, yo es que nunca he tenido problema ni he Nunca, considerado en valorar lo que hace otro. compañero y competencia, es que no casan esas dos palabras. No, es que no son son enemigos. compañeros No y son por tanto enemigos. si son compañeros no pueden ser enemigos, No pueden ser ni enemigos. mucho menos enemigos. Eso que va, a Y- mí y- me chirría mucho y al, esa hilo palabra. y al hilo de lo de Anita Pastor, ¿Tú ya vas a entrar en No, materia? Ya va a entrar en materia, sí. sí, ¿Ya directamente? yo... ¿Sin anestesia? Y hablando de televisiones Públicas. plurales, libres, independientes y democráticas, yo quiero felicitar, luego entraremos en materia, si tú lo consideras oportuno y conveniente, felicitar a los compañeros de esta casa por el seguimiento y las imágenes de la huelga general. Concretamente en Limasa y en Parque Málaga, en Mercamálaga y a los comerciantes del centro. Y si tú lo consideras conveniente y oportuno, a mí personalmente me gustaría hablar de eso. Hombre, claro, sin duda. Además, tengo ahí imágenes. Nuestro realizador Terrible, nos va terrible. a poner imágenes. ¿Los has visto? Dale la bombillita, dale la bombillita. ¿Le doy la ¿Pero bombillita? cómo Ah, se hizo la luz. Tenemos imágenes de la huelga, efectivamente, aquí en Málaga. Tenemos imágenes también de las inundaciones. En fin, las vamos a poner porque es cierto que la mayoría a estas alturas pues ya han visto esas imágenes, pero también habrá quien no ha tenido oportunidad de hacerlo. Y son de esos momentos en los que realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Luego le podemos poner todos los lazos que le queramos poner, pero la imagen ni ha pasado por Photoshop, ni por ninguna historia de esta, ni está manipulada. Las imágenes son las que son. ¿Quién la ha visto y quién la ha vivido?
Ajá. En mi casa entraba el agua por un lado y salía por el otro y bajaba el monte de la Tabar, bajaba por dentro de mi salón, o sea que muy bien. Bueno, pues también aprovecho para recordarles a toda la gente que nos sigue desde casa que además de estar ahí, tienen, como es habitual, los teléfonos para que puedan contactar con nosotros, 951 15 0010 o igual pero terminado en 11, ahí está rotulado, aquí, justo por ahí. Y también les recuerdo que lógicamente el programa, aparte de estar en directo los lunes de 6 a 7 y media de la tarde, posteriormente se repone y lógicamente en las reposiciones no tenemos la opción del teléfono, pero sí que nos queda el correo electrónico, cada vez son más la gente que lo tiene, ya forma parte de nuestro día a día sin duda, y de hecho yo creo que estas pasadas inundaciones y la gota fría o lo que quiera que sea que hemos tenido este fin de semana, pues lo cierto es que todas las nuevas tecnologías, especialmente pues Facebook, Twitter y todo esto ha funcionado, vamos, de la marinera. Acuérdate que la gota fría era una frase, eran dos palabras malditas, igual que la crisis, ¿acordaron? Que se decía, no se puede hablar de gota fría, que eso es la alarma, y la crisis no se puede nombrar, y la gota fría, pues todos sabemos lo que es la gota fría, en un momento determinado se dan una serie de circunstancias malditas que provocan lo que provocan. Bueno, en cualquier caso, yo comentaba que a través de ese teléfono y a través del correo electrónico también nos gustaría conocer las vivencias de cada uno de ustedes. Pero si os parece, vamos a ver algunas de esas imágenes realizadas. Usted las pone con toda la tranquilidad, que nosotros aquí vamos comentando y vamos hablando. Primero la huelga, ¿no? Por seguir un poquito el orden cronológico de lo que ha venido ocurriendo. Bueno, pues la huelga. Había mucha expectación con qué iba a pasar con la huelga. Se hablaba también muchísimo de si el hacerlo por la tarde iba a darle más fuerza a la convocatoria o menos, si iba a haber mucha gente que bueno, estas son imágenes en concreto, corresponden a la entrada de Mercamálaga, son imágenes que grababan aproximadamente 3 y pico de la mañana, mis compañeros David e Inmaculada. Sí. Es que creo que debemos dejar claro desde el primer momento que una cosa es la huelga y otra la manifestación. Sí. Yo dividiría totalmente el bueno, tema. Ahí estamos viendo los pedruscos que estaban tirando, cómo la policía tuvo que intervenir, mediar. El conductor sangrando. Incluso tengo que decir que mis compañeros con los que yo mantenía contacto, porque lógicamente no deja de ser un peligro el cubrir este tipo de cosas, me confirmaban que la policía había tenido que pedir refuerzos porque era mucha más la gente que los miembros de seguridad. Se produjeron ahí momentos de bastante tensión. Todo a raíz de ese momento que casi pasa desapercibido, ¿no? Que es que una persona se planta delante del camión para que no pueda avanzar. Exacto. Y bueno, ahí se produce la tensión, se produce el lanzamiento de piedras, una de las piedras que impactó en el conductor de esta empresa. En fin, me consta que está bien, que bueno, que prácticamente fue mira. Más que nada es el susto, ¿no? El susto que se pasa. Pero yo veo estas imágenes y yo digo, este señor es un trabajador, ¿eh? Ya, pero este chico es un trabajador. Pero mira, aquí habéis puesto las imágenes al tirón. Si estas imágenes las entrecortas, te dirán que las están manipulando. Aquí no hay manipulación. No. Aquí hay una secuencia completa. Y que cada uno saque sus consecuencias de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo que no se puede hacer en una televisión es a través de las imágenes decir tú, estos son los buenos y estos son los malos. Yo insisto en que estas son las imágenes que recogían David e Inmaculada. Insisto en que... ¿No hay manipulación? No, esto es tal cual se producía. ¿No se trata de dar ningún mensaje? Cuando se cortan las imágenes, es porque lo han dado. Tengo que decir que es por propia seguridad de los compañeros, que había momentos en que la propia policía o a lo mejor un compañero, un fotógrafo de periódico de al lado, les cogía y les decía, oye, vamos a echarnos para atrás que nos estamos jugando el pellejo, porque claro, las piedras lanzadas no distinguen. Y bueno, la verdad es que se producen situaciones muy incómodas,
Y sobre todo yo sigo insistiendo, si lo que queremos es proteger los derechos del trabajador, que me parece una idea preciosa y que hay que hacer y que todos tenemos que apoyar, ¿quién protege a ese trabajador que se acaba de llevar una pedrada? Bueno, pues que se ha quedado en el susto, hablemos de la ley pero de huelga, que podría haber tenido consecuencias. Hablemos de la futura ley de huelga, distinguir entre lo que es una huelga y lo que es una manifestación. La futura ley de huelga tendrá que Rafael, contemplar si no ha habido esta situación. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer, una ley de huelga. Es que no ha habido hasta la fecha un partido en el gobierno, el PSOE y el PP, que son los que han gobernado, que hayan sido capaces de hacer una ley de huelga. Es más, en la tertulia que tuve yo en la radio la semana pasada, estuve con mi compañera Toni Morilla, que es portavoz en la Diputación y concejala en la oposición por Izquierda Unida en el Ayuntamiento, y tuvimos un ripirrafe tremendo porque con respecto a la ley de huelga, me decía que yo le decía que ella es joven, que está dentro de Izquierda Unida y que es la que tienes que ayudar a cambiar las cosas, que dejemos atrás a todos los históricos, que entre sabia nueva. Y encontré a Toni, que discutimos mucho, que en lo personal una maravilla, pero discutimos muchísimo porque me decía que nunca apoyaría que se hiciera una ley de huelga. ¿Por qué?, le decía yo. Y me decía ella que porque sería una ley restrictiva. Eso es lo que ella le llama a una ley que no permita esto y que inmediatamente decía que es que hay procedimientos ahora mismo legales para denunciar, y digo, cuando tú tengas un piquete de 100 personas, ¿qué vas a ir a denunciar a los 100? Si esos se agolpan y te impiden acceder al trabajo, la ley de huelga, o sea, la huelga es un derecho constitucional con el que yo estoy de acuerdo y debe existir, pero desde luego también tiene derecho los que quieren trabajar que puedan libremente ir a trabajar. Yo sobre este tema quería decir un par de cosas. La primera, que estoy de acuerdo con que haya huelga y que la convoquen y que vaya el que quiera. Lo segundo, que me encantó la manifestación de por la tarde, por la cual me sentí muy solidario, porque me parece que nos tenemos que manifestar en contra de la situación total española, total en general, no de uno ni de otro, total. Tercero, en el siglo XIX me parece estupendo que hoy fueran comandos informativos, porque la gente no tenía medios. Hoy en día, en que el momento que hay piquete informativo, para mí ya no me sirve la huelga, por la sencilla razón de que no son necesarios, que vaya el que quiera y el que no vaya que no quiera. Pero esos piquetes que hacen ahí coaccionando a la gente, esto es lo que yo no entiendo. Que vaya el que quiera, ya nos hemos enterado todo el mundo, la información la tenemos. El que quiera que vaya, el que no quiera que no vaya. Ahora esa criatura que quiere pasar por ahí o el que quiere abrir su tienda, yo creo que tiene perfecto derecho a hacerlo sin que vengan a decirle que no, porque ya no es informarle, es negarle, que es distinto informar que negar. Esto es lo que yo quiero decir sobre el tema. Y me parece un fracaso. Una huelga siempre que haga falta piquete informativo. En el momento que haga falta piquete informativo, para mí la huelga será limpia y clara y al 100%. Me parece estupendo. Hombre, sobre todo este tipo de situaciones, ¿no? Que no favorecen y que dan precisamente la imagen contraria de lo que creo que se va buscando, porque lo que se va buscando es dar la imagen de hay quien vela por los derechos del trabajador, pero no son el tipo de imágenes que yo creo que apetece ver ni a los propios implicados. Pero sí, tienen una crisis de credibilidad los sindicatos tremenda. De todas formas, se ha hablado mucho del papel de los piquetes y de hasta qué punto, hoy por hoy, como apuntaba Manolo, tienen razón de ser unos piquetes. Estamos viendo ahora imágenes en el centro, en este caso son imágenes de mis compañeros Juan Miguel Domínguez y Marta Gil, de esos piquetes informando a los locales que había abiertos, y además se producen situaciones, pues claro, bastante molestas. Está diciendo que hay una huelga, pues hay una huelga, bueno, pues quiero hacerlo, no quiero hacerla. Situaciones injustas. Pero es que además, mire ustedes que hay una huelga, vamos. Y le llaman anécdotas, ¿eh? Hombre, los sindicalistas les llaman anécdotas. Es cierto que no podemos generalizar. Y siempre que uno generaliza, al final eres injusto. Pero siguen existiendo los piquetes. Pero igual que no podemos decir que todos los empresarios son unos ogros y muy malos y que pisan el cuello del trabajador, tampoco podemos decir que todos los trabajadores son unos desalmados o que todos los sindicalistas son unos desalmados, porque sería injusto.
Yo sí estoy de una forma absoluta, vamos, a favor de la huelga, porque así lo consagra el artículo 28 de la Constitución, que los trabajadores, como derecho fundamental, tienen el derecho a la huelga para reivindicar sus peticiones, pero también la Constitución, en la sección segunda del capítulo segundo, habla el artículo 35, que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. La huelga me parece magnífica. Bueno, pero por no hablar de la propiedad privada, tú no puedes entrar en mi casa y ponerte a tirarle cacahuete a los clientes que están allí y forzándolos y diciéndole que o se van o que se atengan a las consecuencias. En cuanto a los piquetes, que más que informativos son piquetes coercitivos, que coaccionan, lo mismo censuro la labor de algún patrono que coacciona también a los trabajadores, la labor de algún patrono que trabaja, que coacciona a algún trabajador para que vaya a trabajar. Los piquetes, estos piquetes, que son piquetes coercitivos, además se amparan en la masa para hacer lo que ellos solos serían incapaces de hacer. Denostando una... ¿Por qué no puede ir un señor solo? Termino, por favor, Rafael, termino. Te estoy diciendo de todas formas, aquí, por ejemplo... Déjame que haga mi posición, hombre. diciendo que son incapaces de hacer cosas solos. Aquí, por ejemplo, se está haciendo correctamente. Se está pegando en la puerta, se está diciendo, formamos parte del grupo que informa y lo están haciendo yo, Rafael, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido, por favor. Que te alargas mucho. Vamos a ver, esta gente denota una cobardía absoluta, total. Y además no son prácticas ni democráticas, ni prácticas libres, ni prácticas, no son nada. Esto me parece a mí propio de otras épocas, de verdad, felizmente superadas. Y no ha habido solamente, y esto me parece muy grave también, no ha habido ni un solo líder, ni de comisiones, ni de UGT, que haya censurado este tipo de actos. Ni uno. Ni que se hayan puesto en contacto con el herido, Efectivamente. Ni con la empresa a la que le han lo destrozado consideran el camión. Anécdotas dentro de la huelga. Eso es una auténtica canallada. Una anécdota es, por ejemplo, encontrar al concejal, que ha anotado aquí el nombre, Pedro Fernández Ibar, que fue identificado en un piquete, llevaba la mochila que llevaba el piquete, el que integraba, pues llevaba pegamento, cadenas, candados, palillos de dientes, masilla para la cerradura, etc. Eso es anecdótico también. O por ejemplo, la señora que estaba tomando café y llegó un señor del piquete a decirle no sé qué cosa, el resto de los miembros de esta cadena, pues había otros periodistas que estaban filmando y le dijo no sé qué a la señora no se inmutó, no hizo caso al señor del piquete y este ni corto ni perezoso cogió la taza de café y se la vertió a la señora por toda su persona. Eso es anecdótico también. O los 3 coches que incendiaron en Barcelona de la policía, que con un poquito más y coge a uno de ellos dentro, también es anecdótico. Y anecdótico también llamar a la policía, a los Mossos de Escuadra y que no acudieran. Y eso está registrado. Hay 4 llamadas registradas y diligenciadas, o sea que se puede demostrar. Y la lista no acaba. Así bueno, que no me digan que por el otro lado también está el chiquito este de menor de edad, 13 años. Que se llevó un golpetazo tremendo y que en el suelo le seguía dando el policía. Seguramente todos hemos visto, ¿no? Yo creo que son momentos de muchísima tensión que al final son lo que provocan. Y que lo mejor, no había tensión. Lo mejor para que no pasen estas cosas efectivamente que no mira piquete, el que quiere ir a la huelga, incluso a lo mejor días antes informar y irte a los sitios y ir informando. Es que no se ha informado hasta la saciedad, en fin, un mes antes. Bueno, pero si tú consideras que tienes que informar más, pues lo haces, pero no ese día que a lo mejor los ánimos están exacerbados, que a lo mejor pues se ha dormido menos. A lo mejor, pues, en fin, no sé. Vamos a atender una llamada de teléfono. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con José Miguel. José Miguel, bienvenido. Cuéntenos. Llamo para no monopolizar mucho el tema de la huelga. Sí.
esta mañana, viendo la televisión, sí, haciendo zapping, he cogido el programa de Mariló Montero, sí, la primera, sí, y le estaba haciendo una entrevista a la periodista, a la señora Fallará, que la han desahuciado. sí. Y sospechosamente, cuando le estaba haciendo unas preguntas que comprometían al gobierno, sí, se ha cortado la comunicación. Vaya. Entonces, me da que pensar eso de que o ha sido un fallo técnico o verdaderamente es una televisión objetiva a favor del gobierno. Porque eso lo veo yo con poca objetividad. Hombre, sobre todo estas cosas, José Miguel, verás, como parte de un equipo y que trabaja en directo, muchas veces las cosas pueden fallar, muchas veces la técnica parece que te la quiere jugar, pero, hombre, entiendo que un teléfono se puede cortar, y principalmente porque hoy día casi todos funcionamos con el móvil. Muchas veces el móvil, dependiendo de dónde estés, tiene mejor o peor cobertura, pero no es menos cierto que lo lógico en este caso entonces es recuperar la llamada y retomar la entrevista, volver a hacer la pregunta y volver a esperar una respuesta. Es lo lógico, o al menos es lo que yo haría, ¿no? No, sí, pero me refiero que la entrevista no era por móvil ni por teléfono, era en directo. Ah, en directo. En directo, hablando con la persona. Ah, yo es que te he entendido que de repente se corta el teléfono. No. Ah, hablando con la persona. Que de repente han cortado. Por ejemplo, Mariló Montero en Madrid y ella en Barcelona. Ajá. En un estudio. Sí, conectando con la delegación, en este caso a lo mejor de Barcelona. Y la estamos entrevistando, y mientras la entrevista iba bien, no había problema. Solamente que en el momento que le ha preguntado por el nuevo artículo que ha hecho el gobierno sobre la ley de desahucio, cuando eran preguntas que comprometían al gobierno, sospechosamente ¡plop! Se ha cortado la comunicación. Bueno, aunque fuera a través de una señal satélite, vamos, yo creo que lo normal es lo mismo, ¿no? Es coger y decir, oye, hemos tenido un problema, en cuanto lo recuperemos, retomamos, que sería lo lógico cuando te encuentras con un problema técnico, ¿no? Que a los que trabajamos en directo nos ha pasado alguna vez, pero desde luego, hombre, en fin, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo José Miguel, y que suena raro, como poco. Verá lo que yo digo. Si eso pasa en Telecinco o pasa en la Z o pasa en la 4, pues digo, posiblemente sea un fallo técnico. Pero la primera, la del gobierno, del que sea, la del gobierno, sí, cuando hay una entrevista y llega un momento en que están hablando cosas que repercuten, que pueden ser molestas, entre comillas, ¡pum!, se corta la entrevista, pero es de imagen y de palabra. Es cuando tendría que mantenerse la entrevista, ¿no? Que claro, es lo lógico, que es lo que tiene interés. Vamos, si no directamente, pues no hagas la entrevista. Es que cuando entraba el interés, es que nos hemos quedado en agua. Bueno, pues ahí queda esa denuncia, José Miguel. Y perdonen que no hable sobre el tema que están hablando, pero no. Aquí tenemos libertad para hablar cada uno de lo que quiera. Gracias por estar ahí, José Miguel. Un abrazo a todos. Venga, un beso fuerte. A esta periodista que hay de este señor, en el programa de Telecinco, ¿es el sábado o el viernes? El gran debate. El viernes. La señora que habla es de la primera, es la mujer de Carlos Herrera o la exmujer de Carlos Herrera. A esta periodista que estaba entrevistando a Mariló Montero, la hicieron el sábado. Sí. Hay un programa en Telecinco que lo dirige Jorge, se llama El Gran Debate. Sí. Y salió esta señora. Es una señora que es periodista, ha editado 6 libros y tiene una situación precaria, como un montón de españoles, y efectivamente la desahucian. Y entonces había 3 periodistas de derechas y 3 periodistas de izquierdas. Y allí pusieron a parir al gobierno de Zapatero, al gobierno de Zapatero y al gobierno del señor Rajoy.
Y quiero decirte la diferencia de pluralidad entre una televisión pública, que es nuestra televisión, que la pagamos todos, que estas televisiones se terminan convirtiendo en el órgano de propaganda del partido que está en el gobierno, y en Telecinco pues duró, me parece que hora y media el debate. Y pusieron a parir a los dos, a los políticos de uno y otro bando, sí, y no cortaron ni nada. Sin embargo, ha habido una temporada en la legislatura anterior, ha habido una temporada que yo encontraba la televisión pública, la primera, más objetiva. Y estoy hablando del gobierno de Zapatero. Sí, sí. Pero hubo una temporada que cambiaron del director general y hubo una movida y encontraba yo más plural los informativos, sí, no tan sectarios, tan partidistas. Y lo digo porque es la verdad, es lo que he visto y es lo que he vivido. De todas formas, hace un ratito, pero que es difícil, vamos, antes de empezar en directo, yo se lo comento muchas veces, lógicamente para preparar el directo pues nosotros llevamos un ratito ya aquí sentados y vamos calentando motores, vamos tratando temas, y una de las cosas de las que hemos hablado es cuándo podremos tener una televisión pública libre, tipo BBC, que es un poco es mucho la referencia de cómo debe ser una televisión, ¿no? Y comentábamos aquí el ejemplo de aquella famosa entrevista a Margaret Thatcher en la que el presentador le dijo que dejara ya de hablar de un tema en concreto, que ella tenía mucho interés en hablar para justificar el por qué había actuado como había actuado su gobierno, y entonces ella en directo además, ella cogió y dijo, no, me gustaría añadir algo, y el presentador, sin inmutarse, le dijo, no, disculpe, le estoy diciendo que de ese tema ya hemos hablado y la entrevista la llevo yo. Perfecto. ¡Pum! Ella automáticamente se dio por enterada y siguió para adelante. Y lo curioso, y para que veamos cómo es un poco de diferente, ¿no?, el tema, Margaret Thatcher no dijo nada, no se le ocurrió hacer ninguna llamada, pero además el director entonces de la BBC, cuando le preguntaron, dijo, bueno, no he recibido ninguna llamada ni por parte de Margaret Thatcher ni por parte de nadie del gobierno, pero si la hubiera recibido hubiera insistido en la línea del periodista y le hubiera dicho que la BBC la dirijo yo, no ella. Está claro. Y ya está. Y de hecho, pues a ese periodista, lejos de que le hubiera pasado algo, que es lo que hubiese pasado en otra televisión pública de otro país, pues este hombre se ganó el respeto y el reconocimiento de todo el mundo, porque efectivamente el programa lo llevaba él, los tiempos los controlaba él, y él era el que hacía las preguntas y decidía cuándo se hablaba y de qué se hablaba. Algo que aquí estamos todavía años luz, y bueno, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Bueno, no sé si queréis decir algo más de... No, experiencias de ese tipo tengo muchas. De la huelga. Y afortunadamente... O de la libertad. De la libertad. De y que dicen mucho a favor de la persona que en ese momento es tu jefe. Piden tu cabeza y en ese momento tu jefe no le da la cabeza, por ejemplo, a un ministro del Interior, llámese Barrio Nuevo, por ejemplo. Por poner. Por un poner. Por hablar así en genérico. Y tuve la suerte de que mi jefe, Barrio Nuevo, le pidió mi cabeza y mi jefe le dijo que no se la daba. Porque ¿para qué quería tú la... ¿Para qué quería Barrio Nuevo la cabeza de este hombre? De un pobre periodista. A ver, ¿qué iba a hacer? Claro. ¿Que te iba a poner allí en lo alto de las chimeneas? Por eso digo que hay políticos también que saben estar en su sitio, cuando están a frente de una provincia y tienen una responsabilidad política. Bueno, en fin, hemos entrado y hemos empezado hablando con temas serios. De la huelga y de cómo la política entra en la comunicación. Terminar lo que yo tanto insistí al principio, que tengo clara la distinción entre lo que es la huelga y la manifestación. Es decir, una persona no puede hacer libremente huelga y no puede ir libremente a trabajar porque tiene coacciones. Pero yo puedo ir libremente a la manifestación de por la tarde y ponerme detrás de la pancarta que a mí me corresponda. Es decir, ahí sí estoy totalmente libre. Yo tengo ganas de manifestarme, yo estoy indignado, quiero ir a la manifestación. Puedes ir libremente, no va a haber ningún piquete que te prohíba ir a la manifestación. La cuestión es, ¿detrás de qué pancarta te quieras poner? Ya está, habrá cosas más bonitas y más libres. Por eso digo que estamos confundiendo lo que es la huelga como una manifestación auténtica de sentimientos y lo que es la manifestación. Yo creo que la manifestación sí es más real, sí es más auténtica, porque ahí no hay coacción. Una huelga partidaria. Como el pueblo es muy listo, a la huelga
hubo menos gente y la manifestación hubo muchísima Exactamente, gente. por eso, muchísima gente. Por eso estamos jóvenes, mayores, niños, familias completas, y yo me quedé muy agradablemente sorprendido, claro. Hombre, dentro del desagrado que da que haya una manifestación, pero muy agradablemente sorprendido por Yo siempre he escuchado que una huelga es un fracaso, ¿no? Totalmente. Es como la una huelga es un fracaso porque como la guerra, es Nuria. lo último, ¿no? En la guerra pierden todo. Es la incapacidad de haber encontrado una solución por todas las partes implicadas. Es como la guerra. Aunque en este caso yo creo que los ciudadanos tampoco hemos tenido muchas otras opciones, en fin. A lo mejor yo estoy equivocada, pero claro, tampoco nos quedaba mucho más, aparte de decir no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Como ciudadanos que están recibiendo misiles y bombas sobre sus cabezas sin tener capacidad de decisión. Ya me dirán. Ni de defensa. Ahí no, hay ganas, están perdiendo los dos, ¿verdad? Ni de decisión ni de defensa. Los dos bandos pierden. No sé cómo, pero es otro ejemplo. Sí, estamos hablando. Es otro ejemplo de los medios de comunicación. ¿Por qué aquí prácticamente en el fin de semana no ha habido información sobre estos temas? Yo una cosa que me ha llamado este fin de semana mucho la atención, gracias a PTV, yo tengo en casa pues como un abonado más, un montón de canales, yo ya me pierdo. Yo hasta la verdad hasta los chinos. Yo ya, la verdad es que muchas veces son cientos, yo qué sé, son muchos para volverse loco. Y entonces yo este fin de semana he estado muy pendiente de la información que llegaba, porque me parece muy preocupante el tema de Israel y palestinos, y me llamaba mucho la atención. Canal, por supuesto, los canales ingleses todos, permanentemente dando información, los canales franceses, canales alemanes, pero me llamaba la atención, por ejemplo, en Russia Today estaban permanentemente dando información, incluso cuando se iban a otras noticias, Al Jazeera, estaban permanentemente con esta fórmula del faldón pasando información. Al Jazeera, por supuesto, por lo que le toca de cerca, parece que es lógico que así fuera, pero me llamaba la atención porque después me iba a las nacionales y veía una película, una serie... Sálvame de luz. Bueno, eso sí, esos programas culturales de nivelón, en fin. Culturales de nivelón, sí, y yo decía, bueno, a nosotros que esto ni nos va ni nos viene... nosotros somos distintos. No he escuchado lo que ha dicho Manolo. Spain is different. Manolo ha dicho curto y tú no lo has repetido. Manolo ha dicho culturales, cultural y curto. Sí. Pero no sé, es una cosa que me ha chocado mucho. La radio tampoco, salvo algún corresponsal que ha llamado, los del Málaga, los pobres que le cayeron un bombazo al lado de Unicaja, estaban allí. Y les cayó un bombazo al lado que las notaron, pero así lo digo que han dicho algo. Lo demás, hemos visto 4 cañoncitos como siempre, el muertecito que sacan los palestinos, pero realmente no nos ha informado cómo está la cosa. Y está dura, A mí es que me preocupa muchísimo. Si los descendientes del holocausto, de los judíos, de los israelitas, levantaran, o sea, los descendientes, pero no. Los descendientes son los de ahora. Los ascendentes. Los ascendentes. Vamos, los que sufrieron. El nazismo. Los que sufrieron el holocausto. Levantaran la cabeza y vieran lo que están haciendo los suyos, esa masacre, esa inmoralidad, porque son asesinatos, unos con el tirachino y los otros con los cañones. ¿Qué dirían? Ayer movilizó... ¿Y qué pensáis de los gobiernos que vuelven la cara hacia otro lado? Hombre, hay un gobierno que no vuelve la cara a otro lado. Hay un gobierno que de una forma sistemática... Israel lleva 21 decisiones de las Naciones Unidas incumpliéndolas. Pero por una razón, porque ahí está uno de los 5 grandes, que son los Estados Unidos, que plantan el derecho de veto que lo tienen después de la paz de Potsdam. Los 4 grandes. China incorporada posteriormente, la China comunista, no la nacionalista, y porque es que los lobbies judíos en Estados Unidos, primero que son los dueños prácticamente de toda la prensa en Estados Unidos, y son los que deciden
en la industria pesada de la prensa de Wall Street, en Detroit, en Chicago, automóviles, la gran industria. Los judíos se pueden permitir el lujo de quitar y poner presidentes en los Estados Unidos. Fíjate la decisión del señor Obama cuando ganó las elecciones en la anterior legislatura. El presidente del fondo, ¿cómo se llama? El Tesoro Federal, ¿no? El Tesoro Federal, el primero, pues un judío. Y en su gobierno había 2 o 3. Y el segundo o el tercero es un español. Un español, claro. O sea, lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino, eso es lo que hicieron los alemanes con los judíos, lo mismo en el gueto de Varsovia. ¿Tú sabes lo que decía mi abuelo? Lo mismo. Nunca sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió. Está claro, está claro. Primero que es un atraco lo que hicieron con esa tierra palestina. No lo hicieron ellos, lo hicieron los europeos. Ellos se lo dieron a aquello y ya está. Hombre, no, ellos querían otro sitio, pero... Claro, pero a ellos fue primero Theodor Herzl, que creó el sionismo, y después la declaración Balfour de los ingleses, y la traición del rey Abdala, el abuelo de Hussein de Jordania, que le vendió Palestina a los británicos. Pero aún así... Aunque Juanito diga que eso es blanco y negro. Aún así, aunque estén los incumplimientos de las resoluciones de la ONU, los gobiernos, los países no alzan la voz, no gritan, no se plantan, tú no escuchas. ¿Ves? Como decía Manolo hace un momentito, el niño muerto, como he visto yo hoy en algunos enlaces que he pinchado, unos palestinos llorando porque 7 miembros de la misma familia muertas, 3 niños, el padre, el abuelo, la madre. El problema de esta situación es que... Nuria, ¿qué hizo el mundo? El problema, pero el problema yo creo que hoy por hoy es, independientemente al origen de este enfrentamiento, que ahí está la historia y lo sabemos, pero claro, llega un momento en que hoy habría que de una vez decir, bueno, o hacemos borrón y cuenta nueva o nos matamos, porque es que esto no tiene tampoco más vuelta de hoja, ¿no? Porque Nuria, ¿qué hizo el mundo? Ahora, y tú me has matado, y tú me has matado, y yo te he matado, y como tú estás en mi tierra, pues yo tengo derecho a tirarte misiles, y como tú me tiras misiles... Hace 3 días prácticamente, ¿qué hizo Europa y el mundo en la guerra de los Balcanes? Nada. Con la limpieza étnica que hubo ahí. Exactamente. El cogerse de hombros. Esto hizo Europa y el mundo. No, aparte que ha demostrado la incapacidad de operar con prontitud, porque claro, cuando llegan los cascos azules, bueno, llegan para certificar las barbaridades que ha habido allí, pero poco más. Pero es que con Siria, ¿qué se ha hecho? Vuelvo a lo que ha dicho él de los lobbies judíos, de qué manera tienen el control de la información, incluso del cine. Es decir, hay unos señores que son los que deciden quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la política, y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El caballo del indio. En Estados Unidos los 3 críticos principales de cine pertenecen los 3 a ¿Quién decide que el caballo del indio? Y ellos deciden ¿Quién decide que el caballo del indio corre menos? Está claro. Porque Henry Hathaway. Os estáis olvidando en lo que verdaderamente tendríamos que trabajar, y es la transformación de las personas. Hay transformaciones muy simples. El azúcar, por ejemplo, se transforma en alcohol, el alcohol se transforma en vinagre, en fin, por la acción de los fermentos, pero esos son transformaciones moleculares, pero hay una transformación sustancial, que es la transformación misma de la persona. Mientras las personas no cambiemos, en lo más profundo seguirá habiendo lucha, violencia y guerra. Por eso tiene que haber la transformación de una persona en otra clase de personas. De esa manera conseguiremos una sociedad en paz, pero en el mundo. Lo que pasa que, claro, esto es quizás pedir peras al olmo, pero yo creo que el gran reto que tienen en este caso los líderes, tanto palestinos como israelíes, son romper de una vez con años de crecer en el odio. 73. Es que es muy difícil. Yo he visto documentales de la televisión francesa y es tremendo que a niños muy pequeños
les inculquen un odio absoluto, por ambos lados, por ambos lados, absoluto, pero absoluto de entro en clase y para entrar en clase hay una especie de alfombra pintada donde yo pisoteo al enemigo cada vez que entro y salgo de clase, con niños de 6, 7 y 8 años. A mí aquel documental me dejó... No sé si vamos, habéis leído de verdad, tremendo. el libro del alquimista. Sí. Las enseñanzas de la alquimia era que se trataba de convertir cualquier metal en oro, pero eso tenía una enseñanza más profunda, tenía un significado de esos significados que se leen entre líneas, y esa era la transformación de las personas. Mientras no nos transformemos, no seremos capaces de transformar las cosas. De todas formas, la transformación tiene que nacer desde el interior. El problema hay que conocerlo también estando allí. Hay que estar allí. Yo he estado en Jerusalén 2 o 3 días fuera de los circuitos turísticos y es terrible, cómo de pronto bajan los jóvenes de las escuelas judías, cómo de pronto bajan por la otra punta, por encima del muro de las lamentaciones, la plaza grande que hay donde está... La plaza de las mezquitas. Las mezquitas, y cómo tiran piedra allí para abajo, y cómo por una esquina entra uno y por otra esquina entra la otra, y cuando va a saltar la valla, cómo están por un lado, cómo están... Es que realmente aquello es un infierno, Aquello Bueno, estamos hablando y a lo mejor en las reposiciones del programa, pues ojalá ya se haya solucionado. De vez en cuando gastan unas pocas de bombas y se quedan calmaditos. Pero la realidad es que se han movilizado, creo que son 75.000 soldados en reserva de Israel. Y el primer ministro israelita este fin de semana lo que ha dicho es que están preparados, y el jefe de las fuerzas que dirigen esta operación, que se llama Pilar, ¿cómo es? No me acuerdo ahora mismo, Nuria. Yo tampoco. Han declarado ambos que en 1 hora, necesita 1 hora para desplegar e invadir Gaza. Sí. A mí esto me parece tremendo. Gaza es como el barrio del Molinillo. Sí, ¿os acordáis? Solo que con cientos de miles de palestinos, principalmente niños. ¿Os acordáis? Porque la población lo que más hay son niños, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Os acordáis cuando empezó la mal llamada primavera árabe? Que se va a liberar el mundo árabe, el mal llamado mundo árabe. Bueno, pues hace 1 semana o 2 semanas ha habido una manifestación terrorífica en el Cairo de los sufíes exigiéndole al gobierno que la ley para gobernar Egipto sea la Sharia. Ya está arreglado. Y llamando iglesias católicas. Eso, ya está. Es que así, que son así. Me han llevado unos documentos para firmar para la Universidad Católica que hablábamos la semana pasada, no la anterior. A mí. Me han llevado los comerciantes, una plataforma que se ha formado en la Cruz de Humilladero para, en fin, porque quieren que aquello se transforme, claro, y que hagan allí la universidad. Y me pasaron el otro día un papel para que firmé en solidaridad con todos los comerciantes nuestra plataforma, de esa zona. Firmé encantada, vamos, porque pienso que sí, que eso puede dar un cambio tremendo a la zona, y los comerciantes vender, en fin, yo qué sé. Pues yo, como no tengo ninguna intención... Tuvimos un monográfico de 1 hora y cuarto, acuérdate, sobre ese tema. Ya. Pues yo, como no tengo ahora al hablar de la yo como universidad. no tengo ninguna intención de que me rescaten, entonces pues la plataforma que yo vicepresido, tengo el honor de vicepresidir, estamos haciendo campaña en la zona nuestra de influencia, en el Perchel, para que esa universidad católica de Murcia... Da igual, que sea católica, que no pues lo sea. Es una universidad. Una universidad, hemos terminado. Para que se instale ahí, porque va a sumar más que restar, sin lugar a dudas. Bueno, si os parece, continuamos. Me gustaría que también hiciéramos un repaso
al fin de semana y la tromba de agua que hemos tenido. Así no te van a llamar. ¿A mí no me van a llamar así? Así no te van a llamar. ¿Así no te van a llamar? Yo qué sé. Después de lo que ha dicho no lo van a llamar. Bueno, yo quiero públicamente dar las gracias a mi compañero Pablo Estades, que se pasó toda la mañana del sábado recorriéndose en Málaga en unas circunstancias que no hace falta que le explique cuáles son, para poder grabar imágenes de lo que estaba pasando en el centro, en la zona del Guadalhorce, en la zona del Palo, los arroyos haboneros, en fin. La verdad es que fue una tromba de esas que tú dices, esto es el fin del mundo directamente, ¿no? Porque tremendo lo que pudo caer en apenas 3 horas. Acuérdate el 89 que se hizo de noche. Sí, yo creo que cayó más agua ayer, más pronto, en menos tiempo. Pero en el 89 se hizo de noche. Lo que pasa es que en el 89 yo creo que duró más, ¿no? Pero en 3 horas yo creo que ha caído. Málaga peor que está ahora. Yo recuerdo las inundaciones del 89 perfectamente porque salvé mi coche de milagro. Que me tuve que venir yo de Torremolinos al aeropuerto andando por la vía. Por la vía, dos maquinistas y yo. Hemos avanzado muchísimo en alcantarillado y en infraestructura. Hemos avanzado muchísimo. Yo me asusté porque tuve la obligación de pasar por ahí por Ciudad Jardín, por la parte de Parque del Sur por ahí abajo, y aquello era bajaba del arroyo aquel. Bueno, es que tú fíjate el agua a la altura que está de las motos, y no es a lo mejor la zona donde había más profundidad, ¿no? Pero en fin, dentro de todo, lo que hay que agradecer es que, que a pesar de los muchísimos daños materiales, que no hayamos tenido que lamentar pérdidas en este caso, pero esta imagen, vamos, te recuerda perfectamente el año 89 en esa zona también del Corte Inglés donde se formó la más grande, ¿no? Yo de todas maneras creo una cosa, que yo creo que no hay ninguna ciudad, por muy que las infraestructuras son presumiblemente mejorables, claro que sí, claro que sí que se puede mejorar, pero que no hay, yo creo que no hay ninguna ciudad que ante unos imprevistos naturales como estos de este calado y de esta índole y de esta intensidad pueda estar preparada para asumir la cantidad de agua y que cayó en tan poco tiempo. Y por eso ciudades que en teoría en Madrid se cortó la línea 1 del metro, la M30 estaba que llegaba, tenían que entrar los submarinos por allí, en Barcelona se tuvieron que cerrar trenes y cortar vías y carreteras. Bueno, para que nos hagamos una idea, porque muchas veces se nos dan datos que nos podemos despistar. Yo quería decir una cosa. El agua que cayó en apenas 3 horas fueron, según una fuente, 112, según otra 190, pero vamos, más o menos, para que nos hagamos una idea, correspondería a todo lo que se consume en Málaga durante el verano. No, yo quería decir que nuestros telespectadores nos agradecerían mucho que no le echáramos la culpa ni a la Junta, ni al Ayuntamiento, ni a Dios, ni a la Virgen, ni al destino. Porque en estos casos lo que hay es que ponerse todos de acuerdo, ver en qué se ha fallado, ver dónde está el problema, pero yo llevo toda la mañana nada más que oyendo un cruce de acusaciones entre unos y otros, que a fin de cuentas no va a solucionar el problema. Yo lo que creo es que el Ayuntamiento no tiene culpa de que llueva, vamos, estaría cojonudo. Algo iba a decir. No, estaría que ver, habría que ver. Yo digo una cosa, a ver, la Junta de Andalucía es responsable de la limpieza de los arroyos, eso está clarísimo. Está claro. Está clarísimo. Ahora se escuda en la falta de recursos. Yo entiendo que es así, que no hay recursos. Es más, fíjate tú, si no ha hecho los deberes la Junta de Andalucía, que le ha pedido
a los vecinos, a los de Pedregalejo, que lo hagan ellos. Sí, sí. Lo han hecho muy bien del colegio, han cogido a trabajar todo el mundo y a limpiar. ¿Qué vamos a hacer? A la fuerza Orcan. Bueno, pues el arroyo de Jabonero, por ejemplo, que tiene unos pocos de árboles allí tumbados, o que podarlos, simplemente podarlos para que el lecho del río no se atasque. Claro. Pues no lo han hecho. Pero Pepi. Y hay escritos desde hace 3 meses, 2 y 3 meses, a la Junta de Andalucía previniendo esto. O sea, que no se trata de echarle la culpa a nadie. No, pero Pepi, pero te voy a contar. Mira, el ayuntamiento tiene competencia para retirar objetos que se lanzan al arroyo. Totalmente. Y la Junta de Andalucía a cortar los árboles que impiden el paso del agua. Bien, lo que no puede ser es que tú vayas con una radial a cortar un árbol y no retires el frigorífico. O que tú vayas a retirar el frigorífico y no cortes el árbol. Eso es absurdo. Eso es una guerra. Eso es de locos. Absurda. Eso es peor que absurdo. Pero es que eso es lo que ha pasado. Eso es peor que absurdo. Por eso digo que no le voy a echar la culpa a nadie. Mira, Rafa, no la podemos echar los padres. Mira, Rafa, te digo una cosa para tu conocimiento, que lo sabrás. Perfecto. Nosotros teníamos un convenio desde el 2004, un convenio con un dinero europeo que venía a Málaga, que se firmó entonces con el gobierno en funciones para limpiar los arroyos, en fin. Los problemas siempre sabemos que son los del dinero, eso no lo niega nadie. Bueno, pues casualmente en Sevilla también presupuestaron otro convenio con los mismos problemas, limpieza de arroyos, etcétera, etcétera. Aquí, para Málaga, no hubo dinero, cuando el dinero no venía del Estado, ni siquiera de la Junta, el dinero venía de Europa. Aquí no se limpió. Pero sin embargo, en Sevilla sí, se limpiaron los arroyos, todos los arroyos, se podaron los árboles, se retiraron los árboles, algunos que habían caído en los lechos de los arroyos, pero no conforme con eso, se repitió. Y fíjate lo que te digo, se repitió. El mismo convenio repetido y con el mismo presupuesto se hizo de nuevo en Sevilla y se le negó a Málaga. Entonces no se trata de echarle la culpa a nadie, se trata de decir las cosas como son y no de denunciarlas, sino de hacerlas saber. Y a mí me parece que eso es injusto. Es que fíjate cómo iba, ¿eh? Claro. Es que eso es tremendo. Bueno, hay que decir que se activaron tanto el Plan Municipal de Emergencias como el Plan Provincial de Emergencias para actuar, y que por parte del 112 han sido más de 200 actuaciones en apenas 3 horas. El Ayuntamiento ha declarado que ha recibido más de 1.500 peticiones de ayuda y más de 200 operarios han estado trabajando. Yo tengo que decir que los he visto trabajando, cayendo la más grande, limpiando alcantarilla por alcantarilla todo lo que se arrastraba, ellos con las escobas quitándolo para evitar que se produjeran tapones, pero lo cierto es que esto es tremendo. El problema es que en muchas zonas no están separadas las pluviales de las fecales. De las fecales. Claro. Hay muchas zonas que al no estar separadas pues se unen, imagínate lo que... Yo lo que puedo decir es que la respuesta del equipo municipal, del equipo de gobierno municipal en Málaga durante las 48 horas ha sido auténticamente espectacular, porque han estado, y me consta por la parte que me afecta, la zona mía de influencia, han estado 48 horas, todo el equipo municipal, con el presidente del gobierno municipal a la cabeza, las 48 horas en la calle. Con sus botas de agua. Bueno, más de 2.000 reclamaciones. Estaban feísimos, de verdad. Más de 2.000 reclamaciones por daños en viviendas, negocios y vehículos, porque sin duda también el tema de parking y de coches, ¿no? Con eso de que una buena cantidad de parking son por debajo del nivel, ¿no?, de la calle, pues se han llevado bastante. En el nuestro pues ni tú sabéis una cosa, que como había 2 programas de Europa, dos programas, si uno hubiera sido para Sevilla y otro para Málaga, posiblemente hoy no tendríamos que ver las imágenes que están viendo ahora los telespectadores que siguen esta tertulia
en la televisión. Seguramente si hubieran sido justos y hubieran dedicado ese programa con ese presupuesto, uno para Sevilla y otro para Málaga, nosotros no tendríamos en este momento ese problema, ni tantas personas y comerciantes que se le han alagunado sus negocios y a tantas personas que han perdido sus vehículos porque se le han hundido. Así no tengo más remedio que decirlo. Pero que no habíamos venido tampoco a meternos con Sevilla, ni a meternos con la Junta, ni a meternos con el Ayuntamiento. Yo no me estoy metiendo con Sevilla, Rafael. Yo estoy diciendo que había un programa. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo planteas así? Había un programa con dinero de Europa, uno para Málaga y otro para Sevilla, y se han ido los dos para... Se ha repetido. Yo estoy hablando del cinturón que nos tenemos que apretar cada uno. Si eso hubiera sido así, hoy no estaríamos con el problema que tenemos y que se debe saber. Mira la cara. El plan es ese. No, el plan es europeo. Había una llamada, pero se ha aburrido, ¿no? Tenemos una llamada de teléfono que vamos a atender mientras seguimos viendo imágenes de diferentes puntos de la ciudad y de cómo se iba saliendo de ese caos inevitable cuando sucede una cosa de estas, ¿no? Una tromba de estas características. Bueno, pues la verdad es que como por ejemplo lo que es increíble es lo que se forma en una hora y lo que se deforma en una hora, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Y lo que cuesta quitarlo luego. Bueno, sobre todo, claro, todo el tema de barro, rastrojo, de plásticos que echamos los ciudadanos. Arrastrando, eso es los plásticos que arrojamos los ciudadanos. Vamos a atender esa llamada mientras seguimos viendo estas imágenes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Pues con Daniel. Daniel, bienvenido. Cuéntenos, Daniel. Yo soy aquí de la Virreina Alta, esto está aquí encima de La Palma, ¿no? Sí. Pues aquí está el Parque de la Concepción, ¿no? Sí. El cual en sus tertulias nadie se pronuncia sobre que es el parque más grande que tiene Málaga, muy abandonado, ¿no? Sí. Entonces aquí había una riata, incluso ha caído una mujer en la avenida Jaime Borle. Sí. Entonces ahí hay un caserón que lo tiraron al suelo y después ahora me parece que lo van a inaugurar a una de incubadoras, ¿no? Sí. Pues a continuación hacia el monte, sí. Pues ahí viene un arroyo. Yo eso, como soy de la asociación de vecinos de aquí, sí. Eso lo he denunciado yo en muchos plenos, de que el arroyo, pero luego hay 20 metros que vienen del monte donde tienen 5 centímetros de arroyo. Sí. Y eso lo he dicho 50 veces porque otra vez de ahí en el llano donde está el ambulatorio de la Palmilla, ahí se suele acumular cuando viene de aquí arriba, porque resulta que no los finales de las barriadas, sí. En primer lugar no se limpian los arroyos. Sí. Y aquí hay una parte que el otro día bajaba como el río Guadalmedina. Y eso yo lo he dicho muchas veces en los plenos, pero yo creo que es que... Que es un peligro, ¿no, Daniel? ¿Qué? Que es un peligro, en cuanto llueva un poco. Ya las 2 o 3 veces ha ocurrido eso, por no venir una máquina aquí, porque yo eso lo he referido en los plenos. Y entonces, sobre esos 20 metros, hacer un calado de, claro. Vamos a suponer 1 metro. Para de alguna manera asegurar ese terreno y evitar, aquí, ¿no? Aquí los carriles del parque de la Virreina están hechos polvo. Entonces ahí venía el agua turbia, o sea, turbia completamente, como si fuera la ría de Guadalmedina. Claro. Es que no, yo creo que es que los servicios operativos en los barrios, porque yo antes, en el mes de septiembre se miraban los arroyos, pero sí. Esto es que ya lo sabían perfectamente de que 2 o 3 veces ya ha ocurrido aquí que esto es una vergüenza la avenida como iba. No se iban los coches, porque usted sabe que los coches, una vez que le llega arriba el agua, el coche va avanzando, ¿no? Sí. Claro, ya se te para. Entonces aquí la entrada los agua. Contenedores, más un contenedor se fue para abajo. Pero que esto ya lo sabían ellos perfectamente, sí. ¿No? Bueno, pues Daniel, entonces, además de denunciarlo, como usted dice, en los plenos, yo estoy segura de que hoy lo están escuchando. Si yo... Me han invitado para ir mañana ahí a la inauguración de la casona, y si puedo se lo voy a decir al alcalde, ¿no? Pues seguro que le va a atender y va a tomar buena nota.
Si es que aquí tenemos ya un problema de lo que ustedes hablan de las aguas residuales. Aquí han hecho bloques donde el agua la han juntado y hay dos bocas que echan al Guadalmedina. Eso se ha denunciado, yo que sé, una pila de veces. Una baranda desde las primeras elecciones se ha roto, no lo arreglan, pero el problema es que no van a los barrios, no van a los barrios y miran esos detalles, gente experta. Pero es que parece que en Málaga no hay gente experta en ese tema. Bueno, pues Daniel, muchas gracias. Es que están hablando de la Rihanna de ayer, porque usted sabe perfectamente que Málaga, las tuberías no las han cambiado. Donde había antes una vivienda, hoy 20. Sí. Y entonces no han llevado una cosa lineal para saber que Málaga perfectamente es de las ciudades donde peor se construye. Porque aquí no hay una avalancha como la del sábado, ¿no? Entonces las tuberías y todo están por segundo a unos litros, comprende, o metros cúbicos. Sí, Daniel, muchas gracias por la llamada. No, yo una cosa que lo entiendo eso, y me fastidia que aquí en mi barriada, que yo lo he puesto ya eso varias veces en cuestión, ocurra que eso era mi barriada, que era ayer el sábado era una avenida. Que no digan ahora que si tanto, que si tanto. Bueno, pues vamos a aprovechar esa llamada de Daniel para hacer un llamamiento a cuidar y mantener ese Parque de la Concepción y a efectivamente que den alguna solución definitiva al problema de encontrarse con pequeños arroyos que normalmente no suponen nada, pero que a la más mínima que caiga agua son un auténtico peligro, especialmente en una zona donde ya hay monte, un monte que con el agua va a haber desprendimiento, va a arrastrar muchísimas piedras y que es un auténtico peligro para la gente que está viviendo muy cerquita. Bueno, la verdad es que son imágenes que son espectaculares, impresionantes, ¿no? Sí. La verdad es que hay algunas imágenes que cuando las ves tú dices, parece mentira que no haya pasado más nada, ¿no? Se hicieron muchísimos llamamientos, se pidió por parte de las autoridades que no se utilizaran los vehículos particulares para facilitar la labor de los servicios de emergencia. La verdad es que yo desde aquí quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todos los operativos que estuvieron trabajando, policía, bomberos, servicios operativos, la policía tanto la nacional como la local, en fin, a todos los que han estado trabajando y que siguen a estas horas trabajando para devolver la normalidad, especialmente en algunas zonas más castigadas. Hay algunos barrios que la verdad es que, bueno, estos que son imágenes espeluznantes. Vamos, yo me imagino los que tengan ahí los coches, esas criaturas, bueno, en fin. O que se han quedado sin coche. Sí. Pero no, y además que eso es barro, o sea, es que eso es, vamos, yo no sé, eso. Lo que yo he dicho antes de los plásticos no es ninguna frivolidad. Simplemente con un paraguas, levantando un plástico de la calle Álamos, un día que estaba toda la calle Álamos inundada, simplemente metiendo un paraguas y levantando un plástico, conseguí que esa alcantarilla tomara el agua que había en esa calle. Si tú multiplicas ese plástico por 1.000.000, imagínate lo que es un material que no se degrada, lo que es ese material apelotonado en una alcantarilla. Por eso digo que ya que hoy vengo con la obsesión de que nos echemos todos la culpa de todo, quiero también a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga echarnos la culpa y decir y anunciar y recordar el peligro que tiene un plástico que no esté en el contenedor, que esté en la calle. Me parece que todavía no han decretado la zona catastrófica, la zona de Málaga, y esto es muy importante porque es que el Consorcio de Seguros no atiende hasta que no se declare la zona. Sé que de hecho el ayuntamiento ha hecho las gestiones. Lo ha pedido como cualquier ayuntamiento. Y con Europa ha pedido también las ayudas hay que apretar para más zona en esto, catastrófica. porque los del consorcio están diciendo que no ha pasado tanto, y no es verdad, ha pasado mucho. No ha pasado nada personal, pero económicamente hombre, hay un desastre. tendremos que esperar unos días para conocer realmente el alcance. Pero se está hablando de entre 2.000 y 3.000 millones de euros de daños, son dineritos. que son
unos cuantos euros, que decía el otro. Y dice Rafael que no me talló. Hasta el expediente desapareció. El expediente de la firma del convenio del 2004, hasta eso desapareció. Bueno, ya que quiere que te cuente una... Es que no estaríamos hablando ahora de esto, porque el agua hubiera... ¿Quieres que te cuente un secreto de las inundaciones del 89, que ya lo puedo contar porque ha prescrito? Venga. Cuando pedimos la declaración de zona catastrófica para la provincia de Málaga, había una serie de pueblos de Málaga que se había pedido esa declaración. Alguien, y no digo quién, me dijo, mira, no vayas a hacer ninguna nota de prensa hasta que no salga en el boletín oficial del Estado. Porque una provincia que no quiero nombrar ha quitado 3 pueblos de Málaga y has puesto 3 pueblos suyos donde no ha caído ni una gota para llevarse el dinero de la zona catastrófica. Y hasta que no salió en el boletín oficial del Estado, no pude hacer la nota de prensa porque capaz eran de quitarnos a Málaga 3 pueblos que estaban inundados hasta arriba. Y no nombro la provincia, pero yo sé que a ti te va a gustar imaginarte a qué provincia me estoy refiriendo. Sí, pero tú como siempre eres de los que... No sé eso, Sevilla. Esa historia la sabes tú, ¿sabes ¿verdad? lo que le pasa a Rafael? Que tira la piedra y esconde la mano. Y no pude hacer la nota. Mira, no pude hacer la nota de prensa porque la autoridad me dijo, Rafael, no hagas la nota de prensa hasta que no lo veas en el A ver, Rafael, está hablando de una cosa que ha prescrito, que es del 89. Perdona, Juanma, pero ¿por qué no? Claro que se ha prescrito. ¿Por qué, Rafael, por qué no hablas con claridad? Yo te voy a hablar ¿Por qué con no claridad. cuentas las cosas? Es que yo viví las inundaciones del 89 de cerca y sé lo que pasó por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta. Muy bien, pero tú hablas siempre... Y estaba en medio. En metalenguaje. No, hablo aquí en no se entera metalenguaje. nadie de nada. Tiene que decir, no te digo los pueblos que son... Ya Rafael, Juanma se encarga de aclarar. Habla más claro que el agua, pero tú no hablas claro, hijo. Estamos viendo un ejemplo de negocio. La estación de Málaga Centro Alameda de Málaga estuvo un año cerrada. Sí. Un año. Y una obra que había que hacer en Sevilla Plaza de Armas, se hizo con el dinero que venía para arreglar la estación de Málaga Centro Alameda. A mí que me cuentas que yo no sepa. Bueno, pero... Por favor, las cosas hay que decirlas con claridad. Es nuestra ciudad, vivimos aquí. Dejamos ahí esas imágenes de las inundaciones, porque aquí mis contertulios ya están hablando de... No, pero es que me dicen en Sevilla que allí no pierden el tiempo en meterse con Málaga. No, si nosotros tampoco. Claro, Dice, nosotros no perdemos el tiempo en meternos con Málaga. Pero ellos y con los tienen que malagueños. meterse con nosotros. Estaría bueno, además. Bueno, de todas formas es importante aclarar que no es un problema de Málaga con Sevilla, centralismo, ni de los malagueños con los sevillanos. Político. Es un problema Sevilla. exclusivamente político y económico. Sobre todo político. A la hora de repartir, político. cómo se reparte y por qué siempre toca a ti el trozo más grande y a mí las migajas. Pero vaya, que quede claro. Ay, me encanta Sevilla, me encantan los sevillanos. Sevilla es de las ciudades más bonitas del mundo. Claro. Del mundo. Claro. La gracia de su Sevilla, no como la de Cádiz, ¿eh? Bueno, Cádiz ya ahí hay consenso. Ahí ya Cádiz en Cádiz se para el sol, pero después Sevilla. Y una de las ciudades más bonitas del mundo, claro que sí. Otra cosa es que los políticos lo estropeen, pero contra los sevillanos nada. Para nada. Bueno, y tampoco todo. Para nada. Bueno, tenemos que hacer una pausa para publicidad y a la vuelta me gustaría también que habláramos de, una oferta de trabajo que se abre hoy por parte de Metro Málaga para dar trabajo en esta primera fase a 95 personas. Más adelante se abrirán también más plazas. También me gustaría que me valorarais brevemente la reelección de Antonio Herrera como líder sindical de comisiones obreras una en Málaga. Nuria, cuando hagas una pausa es como se hacía en la antigua televisión española, el alma se serena. ¿Os acordáis de aquello? Sí. ¿El qué? Eso al final, eso blanco y negro. El alma se serena. Eso era una poesía que decían al final de todos los programas antes de poner los cuadritos, en la carta de ajuste, y decía, una voz no hacía una oda y ponían una fotito de alguna cosa antigua. Para poderte ir a la cama tranquilo. Pues yo recuerdo vamos a la cama que hay que descansar. Nuria, lo de la oda no, es Nuria, que yo en aquella época es que a esa hora no llegabas tú. Sí. Un segundo, es que quiero despedir, darle la bienvenida al nuevo presidente del puerto, por supuesto, pero despedir muy cariñosamente a Enrique Linde, que se va y que a mí me deja un recuerdo estupendo cada vez que he necesitado hablar con él
y hemos necesitado de su ayuda, nos ha atendido de maravilla. Creo que ha hecho un buen trabajo y que ha sido un buen presidente. Así que le deseo lo mejor del mundo en lo político, pero especialmente en lo personal. Que sea muy feliz y que le vaya muy bien en la vida. Un abrazo a Enrique Linde. Bueno, pues hacemos una pausa publicitaria. ¿Cómo era? El alma se serena. El alma se serena. Yo no sé si se va a serenar o no, pero bueno, lo vamos a intentar. intentar. Hay que bailar minué ahí, Rafael. Ponemos color a la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, abre una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios. 3.250.000 euros para 2 líneas de actuación. Centro Histórico con subvenciones hasta el 50% y Barriadas con subvenciones hasta el 40% del presupuesto total. Abierta a particulares, comunidades y empresas. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2012. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Pues casi ha sido peor el remedio que la enfermedad. Se ha acelerado. Porque yo me he intentado calmar, pero aquí los leones que tengo aquí compartiendo mesa, vaya tela. No, es que me decía Pepi. Pepi decía que contara todo lo que yo sabía. Y he dicho que él vale por lo que calla. Eso lo decía un periodista muy famoso de Radio Televisión Española. Sí, pero no sirve Delegado. de nada. Decía, me pagan más por lo que callo que por lo que cuento. Claro, pero ¿de qué sirve eso? ¿Tú por qué te crees que te pagamos nosotros? ¿Eso de qué sirve? El secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Sí, ahora ya la semana que viene me vengo con un casco. Eso se jura cuando se jura el cargo de ministro. Y luego cosas que guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Vamos. Vamos, Rafa. Bueno, vale. Vámonos, serenémonos. Ya que empieza a toser, No te revuelvas, como decía el otro, no te revuelvas. Vamos a seguir y me gustaría vuestra opinión. Antonio Herrera, que ha sido reelegido secretario de Comisiones Obreras de Málaga con un 87% de los votos. Es el tercero y último de sus mandatos, ya que los estatutos del sindicato recogen que pueden ser 2 mandatos y un último que le llaman de carácter extraordinario, que sería el que estaría haciendo. ¿Eso no tiene que ver nada con las elecciones a la búlgara? No. ¿No? Oye, yo estoy de acuerdo hablando de estatuto, Nuria, hablando de estatuto, un paréntesis pequeñito, parece ser que los estatutos de Izquierda Unida contemplan limitación de mandato y se están planteando cambiar los estatutos para que Valdera siga en el gobierno. Bueno, ya está, era un paréntesis. Como decía el otro, como arrierito semos, ¿no? No, de en el camino nos veremos. Aquí estaremos y lo veremos. Yo pienso que la gerontocracia no es nada buena en ningún aspecto. Uy, lo que ha dicho. ¿Eso qué es? Sí. No, es que como es viejo, arrima el asco a su sardina. El gobierno de los mayores, que yo creo que en España los mayores hemos fracasado estrepitosamente. No estoy de acuerdo contigo yo. Y hace falta brotes verdes que cambien un poquito el tema, asesorados por los mayores. Eso sí. Asesorados por los mayores. Eso pero sí. hay que dejar a la gente joven que pase. ¿Cómo va a hacer lo mismo ahora un señor de 60 años al mando de un sindicato que uno que venga con ideas frescas de 30 o 35? Yo lo veo mucho más importante que demos paso a la juventud. Yo eso lo tengo cada... Mira, y a las mujeres. Manolo. Yo he dicho juventud, hombre o mujer, a la juventud. Y a las mujeres, yo tengo igual. Manolo, yo lo tengo Carmen Ruiz hubiera sido una lo tengo eso perfectamente asumido. Hace como 4 o 5 meses me disgustaba mucho cuando la gente no me pedía consejos o no me hacía caso. Pero ahora, como dices tú, que no me pregunten. Que... ¿Como dicen quién? ¿Yo? No, ¿yo? Como dice el gerontócrata, que ahora mismo, que no me hagan caso, pues lo normal. Que vengan con nuevas ideas. No sé si tú te considerarás fracasado.
En el sentido político, me refiero que te... No, como humanidad, sí. Va peor. Yo no me siento fracasado. Yo no me siento fracasado. ¿Te lo han llamado? Porque, entre otras cosas... ¿Te han llamado? No, entre otras cosas... Entre otras cosas, esta libertad, este Estado de Derecho, esta democracia, con sus posibles mejoras, se lo deben toda esta gente joven, que tienen una valía importante. Además, yo siempre he hablado muy bien de la juventud aquí. Son el gran valor, es el gran activo que tiene este país, la gente joven, pero que la gente joven no ha sabido valorar lo que la gente de nuestra edad ha hecho por la democracia y por la libertad. Bueno, tú no habrás sabido transmitírselo. Yo personalmente. Yo personalmente sí. Yo siempre hablo de mí. Y yo tengo muchísima fe en la gente joven, porque en definitiva son los que tienen que tirar del carro de este país. Y lo tienen muy difícil. Bueno, que tienen. Que os quitamos de en medio nosotros y que tienen ellos. Sí, pero los que estáis jubilados ya habéis pasado la frontera, pero los que no nos hemos jubilado todavía... Estamos aquí dando el callo. No tenemos quien nos pague la jubilación. Y yo quiero manifestar que esas cuotas de libertad se las debemos al Partido Comunista de España. Bueno, porque en el partido, a cada uno lo suyo. Sí. A muchos, pero el Partido Comunista de España perdió a muchísima gente en una época en que no podían ni hablar y fueron exiliados, fueron masacrados y fueron muy valientes. Y para mí, las cuotas de libertad, una cuota de libertad, una de las más grandes, se le debe al Partido Comunista de España. Porque el PSOE estuvo 40 años de vacaciones. Que se haya anquilosado y se haya quedado en aquellos tiempos. Y ojo. Y necesitamos evolucionar. Y ojo que la Iglesia... Porque los tiempos cambian, las personas cambian y las circunstancias cambian. Pero no hay que olvidar a quién se le debe lo que hoy vivimos. Y la libertad y la Iglesia Católica, que da una imagen, digamos, de cómplice del poder, la Iglesia Católica también ha tenido puertas traseras, por donde también han entrado libertad y democracia. Yo quiero apuntar ahí una cosa. Parte y miembros de la Iglesia Católica, yo he vivido ese problema, el problema de los curas obreros en Madrid, en Palomeras Altas, en El Pozo, en Carabanchel Alto, en Fortuna. Yo he vivido el problema de los curas obreros, que se identificaban con el pueblo de una forma absoluta. Yo he vivido hermandades de trabajo, yo he vivido las juventudes obreras católicas. Una parte de la Iglesia, No me hables, vuelve la borrica al trigo, no me hables de la cúpula eclesial. Que la cúpula eclesial, de la mano de Enrique Pray Daniel y del cardenal Gomá y de Monseñor Guerracampos, estaba absolutamente identificada con el nacionalcatolicismo. Hay fotografías por ahí que se pueden ver. Bueno, el cardenal Enrique Pray Daniel saludando con el brazo en alto. Claro. Una parte importante de la Iglesia Católica. Claro que sí. Claro, estaba señor. La puerta trasera. Claro. Y lo que hicieron las juventudes obreras católicas para ser el embrión de comisiones obreras. Bueno, nos queda un libro que se publicó en los años 70 llamado Los curas comunistas. Lo tengo. Bueno, me gustaría también aprovechar estos minutos finales de programa para, he tenido oportunidad de hacerlo personalmente, pero sí que públicamente darle la enhorabuena a nuestro compañero Francisco Javier Jurado, Coco, que será el pregonero de las glorias del próximo año 2013, una información que hemos conocido hace unos días, pues desde aquí un beso fuerte y enhorabuena porque honra las glorias, que como sabéis la agrupación de congregaciones Hermandad y Cofradía de Gloria de Málaga, pues también tiene un problema de imagen, de que la sociedad reconozca el trabajo que está realizando, y que hayan nombrado pregonero a nuestro compañero Coco, pues también es una cosa que honra a la propia agrupación. Y a Payarés, que también es compañero. Oye, yo no he entendido bueno, también desde aquí mandarle un beso fuerte a Payarés, que efectivamente también hemos conocido que va a ser el próximo pregonero de la Semana Santa de Málaga. Y cosas de la divina providencia, el nombramiento de Payarés se anunció un día y el de Coco al día siguiente, es decir, ¿qué diferencia que les han igualado, digamos... ¿Qué diferencia hay entre una cofradía de gloria y una cofradía de pasión? Porque mira... No lo sé. No, porque uno se refiere al momento de la pasión y muerte de Jesucristo y otro se refiere al momento de la gloria de la resurrección. Perfecto. Para la cual se llevó a cabo la pasión y muerte, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, el invento se hubiera fastidiado. Claro.
¿o no? Sí. San Pablo decía, van a salir de otra cosa, no sirve para nada. Es que si no se fastidia el invento. Claro. Bueno, me gustaría también tener un recuerdo para los 5.000 especialistas residentes internos que desde hoy mismo están convocados a una huelga indefinida para protestar por la situación que se está viviendo, especialmente con el tema de la sanidad, un tema que nos preocupa tanto a todos y por el que nos vemos afectados todos. Todos tenemos que ir alguna vez al médico o tenemos a alguien de la familia o algún conocido, y la verdad es que entre los recortes primero del central, luego de la Consejería de Salud, pues la verdad es que es un sector que se está viendo bastante afectado por la situación, y bueno, esperemos que se les escuche, esperemos que como pacientes o como posibles pacientes nos veamos lo menos afectados posible. Y yo tengo ya unas ganas de dar noticias buenas, de verdad, ¿eh? Pues mira, una noticia buena es... De verdad, por favor, noticias buenas, mándennos noticias buenas, por favor. El recurso a la ley de parejas del matrimonio del mismo sexo, yo quiero darle la enhorabuena a todas las personas que han entrado en calma porque sus derechos civiles se han visto compensados, ya no tienen ese miedo de que ahora sí, ahora no. Yo creo que la palabra es importante porque, en fin, la igualdad no admite grados, creo yo. El matrimonio es la decisión de dos personas que se aman y deciden compartir la vida juntos, así que enhorabuena por ese resultado, entre comillas, que hemos tenido del Tribunal Constitucional. Bueno, pues nos tenemos que marchar, pero sí que me gustaría estos últimos minutos aprovechar para recordarle a toda la gente que está siguiendo la tertulia que PTV en colaboración con AC Hoteles y con el Ayuntamiento de Málaga ha organizado una gala a beneficio de Proyecto Hombre que será el domingo 25 a partir de las 7:30 en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, y que entre todos tenemos que colaborar. Yo decía el otro día que esto es una cadena de favores, que unos cuantos amigos conscientes del problema que instituciones y colectivos como Proyecto Hombre están pasando, pues nos hemos puesto de acuerdo para juntos apoyar este proyecto, y ahora le corresponde a los ciudadanos dar también ese paso hacia adelante y comprar su entradita en las taquillas del Teatro Cervantes o en Uniticket para poder colaborar todos juntos. Ahí estamos viendo imágenes de la presentación. Desde aquí tengo que darle las gracias a todos los que forman parte de la organización y especialmente darle las gracias a Joana Jiménez, que se desplazó exclusivamente para estar con nosotros apoyando el proyecto. Desde aquí tengo que darle la enhorabuena. Bueno, ahí vemos al responsable de Proyecto Hombre, al director del Hotel Málaga Palacio, a Paco Pomares de Servicios Operativos y a la propia... Servicios Sociales, perdón. Servicios Operativos. Me mata Teresa, me oye Teresa y me dice, bueno, ¿cuándo me han quitado? Y yo no me he enterado. No me he quitado la vara de mano. Un lazo que tiene una. Y bueno, desde aquí de verdad pedirle a todo el mundo que haga ese esfuerzo, las entradas desde los 11 hasta los 30 euros, y quien no pueda ir o quien no pueda hacerse con una entrada siempre tiene la opción de la fila cero y las donaciones a una cuenta que están viendo ustedes ahí los datos, y que se puede poner desde 1 céntimo hasta infinito y más allá, ¿vale? Desde aquí pedirle a todo el mundo esa colaboración. Todavía tenemos ahí entradas en el teatro a disposición de todo el mundo, y de lo que se trata es de que llenemos el teatro, porque cuanto más personas vayamos, cuantas más entradas compremos, más dinerito va a haber para Proyecto Hombre. Les recuerdo que Proyecto Hombre trabaja fundamentalmente en 2 líneas. Una, recuperar a quienes están con el problema de la droga, y les recuerdo que es un proceso que lleva una media de 2 años, lo cual eso implica mucho esfuerzo personal de los profesionales, pero también económico, porque hay muchos gastos que cubrir. Y por otro lado, a lo que se destina principalmente los beneficios de esta gala, que es el trabajo de prevención, un trabajo que le lleva a visitar los colegios de Málaga, a darles charlas,
a demostrar la tontería que es un día tontear con la droga y que eso se puede convertir en un verdadero problema, y trabajan no solo con los niños, sino con quienes educan a los niños, con los profesores y con los padres, para entre todos crear pues una sociedad mañana malagueña sana, y todo el que colabore, pues el día de mañana, cuando vea a cualquier jovencito sano y perfectamente centrado y con valores claros, pues que podamos presumir de decir: yo de alguna manera he colaborado, no solo a lo mejor con los míos, los más cercanos, sino yo he colaborado con el conjunto, especialmente con quien tenga una situación difícil, que siempre tienen más posibilidades de creer que en la droga puede estar la solución y no el problema, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo de más. Como siempre, muchísimas gracias. Darle las gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación por volcarse también en promocionar esta gala. Son todos fantásticos por entender que esto no es el proyecto de uno ni de otro, que es hacer Málaga entre todos. Y dicho esto, me queda darle las gracias a los componentes de la mesa. Juanma, muchas gracias. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias, Rafa. Me voy con el alma muy serena. Sí, ¿no? Sí, me alegro. Uy, iba a decir una barbaridad. Menos mal que nos vamos ya, Manolos. El jueves Bolivia, intégrate. Vale, muy bien. Con el colectivo de bolivianos en Málaga. Sí. Pepi. Que hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias a todos los compañeros. Como siempre les digo, nosotros nos marchamos, pero que no se mueva nadie, porque el resto de compañeros están ahí esperando a tener la oportunidad de entrar en directo con unos programas, como siempre, por y para Málaga. Cuídense y buena semana.